Pues listo, ya está grabando. Pues bienvenidos a todos los que van a ver este video, bienvenidos a Psicoanálisis SD. Yo soy Oliver Navarrete y tengo el gusto de presentar al doctor Juan José Abud Jasso, bueno, presentarlo como invitado y decir abiertamente, bueno, es un gran honor, es un gusto porque no solamente es un gran filósofo y docente, lo vamos a mencionar en un momento, sino yo tengo el gusto de haber compartido aula de clases como su alumno durante la maestría en filosofía y bueno, pues dar cuenta de la preparación que ha tenido el doctor, ¿no? Durante su recorrido tanto filosófico y en la actualidad psicoanalítico. Bueno, el doctor Abud, así vamos a mencionar, él es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios, aunque también tuvo la oportunidad en licenciatura de estar un año en Francia, en Nanterra, y durante la maestría también estuvo, bueno, retornó un semestre para hacer algunos cursos también en Francia, entonces también tiene experiencia en el extranjero. Y actualmente pues también se desempeña como psicoanalista, también pasó a realizar formación, bueno, su práctica analítica en un consultorio privado. Cabe expresar, y esto lo dejamos pendiente, también es autor de un libro, lo vamos a dejar en el enigma porque sí tenemos la intención de hacer otra grabación presencial para presentar justamente el texto escrito por el doctor Juan José Abud y pues que lo conozcan, ¿no? Y sin más, bueno, pues vamos a dar apertura a esta charla. Reiterando nuevamente, muchas gracias, un gran honor, doctor. Y pues el tema que nos convoca es antifilosofía desde Badiou y Lacan. Entonces, quisiera partir, porque siempre que surge esta palabrita anti, ¿no? Surge como la duda, como algo contrario, ¿no? Esta partícula, al final de cuentas, latina, pero que con relación a la cuestión de la filosofía, denominar antifilosofía no es una parte contraria, sino es un cambio de posición. Entonces, quisiera partir de ahí, bueno, doctor Abud, cuéntanos un poquito, bueno, cómo ha sido tu lectura, cómo has trabajado esta parte de la antifilosofía, porque es claro que has trabajado fuertemente la filosofía de Alain Badiou y desde luego como analista, pues la parte de Jacques Lacan. ¿Qué tal, Oliver? Buenas noches, muchas gracias por la invitación a tu página. Le has invertido mucho tiempo, le sigues invirtiendo y pues estás en un punto de encuentro virtual, creo que precisamente en un lugar de confluencia entre filosofía y psicoanálisis, lugares de pensamiento que hacen mucha falta. Mm, Problemático, como decías, efectivamente, esta cuestión de la antifilosofía. No se trata la persona que tiene una postura, digamos, vulgar frente al pensamiento y que dice, nada, la filosofía no sirve para nada, es nada más perder el tiempo, no tiene ninguna utilidad, es estar reflexionando sobre entes que no tienen existencia, sino que es tomar un lugar frente a la filosofía, incluso posicionarse frente al concepto. Creo que quien acuña el término es el propio Lacan, aunque la filosofía ha tenido enemigos desde siempre y pensadores que se quieren situar fuera de ella, con el problema desde antiguo que ya veía Aristóteles, que incluso si estás en contra de la filosofía, es filosofando, ¿no? Si alguien dice, yo estoy en contra de la filosofía, estás obligado a dar argumentos, a decir por qué tu postura, y en ese momento empiezas a estar en el terreno de la filosofía. Entonces, no es tan sencillo salir de ella, ¿no? Incluso se podría decir que desde que empezamos a pensar, desde que empezamos a tratar de dar una fundamentación lógica a nuestras posiciones, a nuestras posturas, a nuestras tesis, estamos en el terreno de la filosofía. Lacan, ¿por qué se llama antifilósofo? Porque toma muchos conceptos, toma tesis de los filósofos,
pero considera que subvierte la filosofía desde dentro, ¿no? Hay en la filosofía una confianza desmedida en, en la razón, eh, por vicio o virtud profesional. Ahorita podemos platicar sobre esto, que la razón lo puede todo y que el sujeto se conoce a sí mismo a partir de la razón transparente, como era con Descartes. A partir de la modernidad incluso tenemos a este sujeto transparente a sí mismo, que se funda a sí mismo en su pensar, y Lacan observa que la subversión del psicoanálisis es que no se puede seguir eh, sosteniendo esta idea, ¿no? Que al yo soy allí donde, que para Descartes sería la idea pienso, luego existe, el famoso cogito Ok. ergo sum o je pense donc je suis, y que Lacan diría no, yo soy allí donde no pienso, no soy allí donde pienso. Y entonces, con otra cuestión del sujeto que más bien tiene que ver con la interrupción de su propio discurso, con esta distancia en la metonimia, en la cadena de los significantes. Y a partir de esta reflexión lacaniana, que ahorita también podemos ir profundizando, creo que lo he dicho muy rápido, Badiou interviene para señalar la posición antifilosófica y que tiene que ver, eso sí, como ya decía, como lo hace Lacan, situarse frente al concepto, y esto es que el concepto siempre es eh, limitado, precario, insuficiente, que diría Lacan precisamente que lo real siempre excede el concepto. Entonces la antifilosofía señala que frente al pensar a la subjetividad, al concepto, es la experiencia la que lo excede. Y entonces para Badiou hay filósofos que consideran que con su propia experiencia llevan más lejos la filosofía. Entonces los antifilósofos para Badiou serían, además, muy curioso, son antifilósofos porque vienen a señalar lo insuficiente de la reflexión del filósofo. Entonces siempre se encuentran, según Badiou, en parejas. Entonces tendríamos, por ejemplo, a un Pascal frente a Descartes, quien opone la experiencia cristiana a este Dios filosófico, esta especie de Dios maniatado por el concepto de la experiencia cristiana, contra este Dios más personal, este Dios de los filósofos, en, a Rousseau frente a Voltaire, también la experiencia personal frente al discurso de la ilustración, a Kierkegaard frente a Hegel, donde se repite un poco con Descartes, también es la experiencia del cristianismo del individuo frente a su existencia y frente a Dios, ante este sistema que parece englutir todo lo individual en generalidades. Nietzsche, otro antifilósofo importante, San Pablo, ni se diga, un antifilósofo de los que son más reacios a la filosofía, ¿no? Y en donde se nota la posición antifilosófica, que si tomas en serio el mensaje cristiano, el, el sabio parece necio y viceversa. Habría incluso, como señala Badiou, en San Pablo una transmutación precisamente de Bueno, todos los valores. Y finalmente Lacan, un psicoanalista como antifilósofo, y cosa muy curiosa, Badiou lo contrapone al Althusser. Mientras Althusser está defendiendo, según Badiou, la verdad a partir de la filosofía, Lacan señala que no, que la experiencia subjetiva, es decir, los quiebres en el discurso racional, más que el discurso mismo, son precisamente aquello que es más importante que nuestra experiencia, ¿no? Para el psicólogo francés
todos los significantes que podemos decir de nosotros mismos y de los demás son máscaras. Quitarnos la máscara no hay nada, hay un vacío, pero es ese vacío que es la objetividad, porque está anclado, colgando precisamente entre los significantes que nos constituyen. Entonces, podríamos decir para concluir que antifilosofía es la posición frente al concepto que considera que la experiencia, que la vida, que la individualidad exceden siempre al pensamiento, y que lo que se trata es de experimentar, de vivir y no solamente de pensar. Pues ahorita que estabas mencionando todo esto, en efecto, la cuestión de la experiencia de vida, bueno, obviamente surge un poquito la parte, yo creo que ahorita lo tomamos en cuenta, la parte, ¿no?, del acontecimiento en estos extractos fragmentarios que habla Badiou del sujeto, ¿no? Y que son estos lugares en donde, bueno, la experiencia se va adecuando. En la cuestión, por ejemplo, que decías, la verdad que como Dios mencionaba hace rato, que es maniatado, ¿no?, por los conceptos filosóficos, también la verdad se ve maniatada en este sentido. Entonces, me hacías pensar, más bien recordar, bien a bien, no me acuerdo si es en el texto del orden del discurso que Foucault hace mención, un lineamiento crítico en tanto decir, por ejemplo, a los hegelianos del tiempo, ¿no? Decía, bueno, que empezaba como a haber críticas y rechazos a Hegel, y él decía, para poder dejar de ser hegeliano, primero debíamos de ser hegelianos. Entonces, ¿esto por qué lo menciono ahorita que decías, no? La posición de la antifilosofía no es aquella, la de contrariar o justamente hacer una crítica que nos pone inmersos dentro de la filosofía, sino cambiar, desplazar ese posicionamiento, dejar, me parece que es Lacan menciona el término de antifilosofía por el 74, me parece, pero dejar que la filosofía recorra, cruce, ¿no?, para entonces salir de ella. Entonces, obviamente, alejarnos del concepto. Bueno, en tanto eso, entonces sí quiero partir del otro extremo porque no nada más es una palabra, el mismo Badiou en una entrevista lo dice, bueno, la filosofía se ha encargado, y no será el primer filósofo francés que lo diga, se ha encargado de hacer conceptos según el tiempo, según la época. Dice, pero no va más allá. Por ejemplo, no es necesaria, y esto es fuerte, no es necesaria, por ejemplo, la literatura o la poética con respecto a la filosofía. Él posteriormente también en una entrevista va a mencionar esto. Entonces, el punto de partida, bueno, ¿qué entendemos como acontecimiento? Porque de esto da cuenta parte de la antifilosofía. ¿Qué entendemos por acontecimiento en Badiou? Qué pregunta tan difícil, porque por un lado es el concepto que recorre toda la obra de Badiou, y que no es poca, nada más de su obra principal se llama así, El ser y el acontecimiento, y tiene tres voluminosos, tres voluminosos tomos, ¿no? Eh, Tomando en cuenta nada más, primero empezando con el título de la obra, El ser y el acontecimiento, quiere decir que hay una relación del acontecimiento con el ser. El acontecimiento es un quiebre, una ruptura, una dislocación de lo que consideramos como ser. Para entender bien el acontecimiento en Badiou, y que no será en esta charla, es imposible, hay que saber un poquito de matemáticas. Porque la tesis principal de Badiou es precisamente eso, que la ontología, la ciencia del ser en tanto a ser, son las propias matemáticas. Y lo interesantísimo de Badiou me parece súper actual, por lo que debemos de leerlo, releerlo y asimilarlo, es que inclusive en las matemáticas, que son el discurso aparentemente más compacto, más fundamentado, más sin lugar a ninguna duda,
existen siempre proposiciones que son indecidibles. Vamos a detenernos un poquito aquí. Las matemáticas, los sistemas matemáticos funcionan con principios que se llaman axiomas. Y Badiou toma el teorema de un señor que se apellida Gödel, un matemático alemán, que formaliza esto diciendo que en cualquier sistema axiomático va a haber al menos una proposición que no sea demostrable a partir de esos axiomas, que quede flotando, que no podemos decir ni se demuestra ni que no, ni si es falsa ni verdadera. El acontecimiento tiene lugar como uno de esos indecidibles, como aquello que excede los axiomas de una situación o de un mundo, a decir de Badiou. Entonces, aquello que suspende la racionalidad, que, que está incluso trascendiendo la racionalidad matemática, además de teoría de conjuntos que analiza Badiou, y en ese sentido sí está muy en consonancia con el psicoanálisis. El acontecimiento no está en, en el discurso, sino en aquello que interrumpe el discurso. Y entonces aquí va a surgir una noción de verdad que también me parece muy actual y que efectivamente es compatible con el psicoanálisis, que es aquello que hace un agujero en el saber. Es decir, aquello que está más allá de de lo que conocemos. De acuerdo con Badiou, pueden haber acontecimientos en cuatro campos: en la ciencia, cómo pensamos, y por ciencia está pensando sobre todo las matemáticas. Considera que es en las novedades conceptuales de las matemáticas donde se empiezan a vislumbrar, o incluso donde empiezan los cambios en, en otras ciencias, y en realidades tiene una caracterización muy matematizante, muy matemática de la ciencia, al grado de que pues, ciencia, sobre todo las matemáticas, la física por matematizada, pero ya la sociología, la filosofía política, etcétera, ya tan alejadas van a ser para Badiou prácticamente pura ideología. Entonces, hay verdades en los acontecimientos de las matemáticas cuando se descubren nuevos teoremas, nuevos paradigmas, nuevas axiomáticas, etcétera. Hay también novedades en el arte, acontecimientos, verdades en el arte, cuando en el orden de lo sensible descubrimos que podemos sentir algo que no sentíamos antes, cuando a partir de una obra pictórica vemos de diferente forma como veíamos antes, a partir de una pieza musical escuchamos diferente, escuchamos nuevos sonidos, nuevas maneras de agrupar los sonidos, de crear armonías, lo mismo en la poesía, cuando se está renovando el lenguaje a partir del trabajo del poeta, y también tenemos un procedimiento de verdad. Sucede lo mismo con la política, en la política revolucionaria, cuando se impone la igualdad, igual tenemos novedades y verdades, y además aquí es donde se pueden notar los enunciados indecidibles, ¿no? De los que hablaba. Por ejemplo, la Revolución Mexicana. Pues, si la Revolución Mexicana fue un cambio en nuestra historia, una transformación, está de moda ahora decirle y hasta tratar de imitarlo, difícilmente será un debate que se pueda zanjar con el conocimiento histórico positivo, y al final mucho depende de una cuestión de fe, ¿no? Si el historiador es más de una mirada hacia la revolución, es muy probable que nos entregue un relato efectivamente de acontecimental, de verdad, sobre la Revolución Mexicana, y un historiador más de la derecha dirá, no,
miren, pura matanza, pero al final los índices de desarrollo están prácticamente igual o hasta estancados con de lo que se venía dando con el porfirismo. Entonces, son de estas cuestiones que por eso se dan en el vacío. Y estaba dejando de lado al amor como, como el último campo acontecimiental en Badiou, porque es precisamente el que tiene que ver con el psicoanálisis. O sea, Badiou le dice amor porque quiere incorporar todo lo que sabe la humanidad del encuentro hasta antes del 1900, que empieza el psicoanálisis a asomar la cabeza, pero a partir del siglo XX, Badiou considera que la disciplina que se aboca al amor es el psicoanálisis. ¿Y qué es el que está tratando el amor como la pura contingencia, como el sacar consecuencias, extraer consecuencias de un encuentro? Y, y precisamente lo que los psicoanalistas analizamos, valga la redundancia, son estos relatos de amor que en privado se parecen precisamente mucho a los enunciados políticos. Por eso lo dije hasta después. Entonces, así como podemos discutir con la Revolución Mexicana, con la Revolución Francesa, de que si fue un cambio, si no, si fue por la matanza, lo mismo pasa con los relatos que nos hacemos las personas con respecto al amor, ¿no? Alguien muy ilusionado en el pleno enamoramiento va a decir, no, es que estoy cambiando, mi vida es diferente y lo veo veo la vida desde otra perspectiva, qué felicidad, etcétera, hasta el otro extremo de alguien que esté terminando, divorciándose, acabando una relación y y el decir aquí no pasó nada, la negación del acontecimiento, ¿no? No sé qué estaba pensando, cómo me engañó, me dieron toloache, quién sabe qué pasó, pero aquí no pasó nada. Y entonces, muy curioso porque ante lo que sucede, algo que es muy útil para identificar un acontecimiento en cualquiera de esos campos, es que no podemos quedar inmunes, no podemos ser los mismos ante él. Son precisamente sucesos que nos obligan a tomar postura. Entonces, así como el zapatismo, por hablar quizás del acontecimiento que me ha tocado presenciar más importante hace ya más de 25 años, pues la gente citada va a favor o en contra del zapatismo y no puede decir no me importa o soy indiferente, no, siempre era ay no, por fin hay justicia, los indígenas tomaron la palabra, o creo que decía no, es Salinas financiando a estos señores, etcétera, pero, pero ante el acontecimiento hay siempre un afán de decir, o aquí algo está pasando, o aquí no está pasando nada, pero se invierte mucho esfuerzo, muchas palabras, aquí no está pasando nada, y con el amor pasa igual, o estoy cambiando el enamoramiento, no pasó nada, y así han pasado 30 años una pareja y te dice, no, me equivoqué esos 30 años, no sé si me ha tocado en diván que dicen, error, todo error, oiga, pero en serio, pues si su matrimonio duró 30 con noviazgos con un noviazgo como de 5, fue un error, no, hay que, hay que borrarlo porque no estamos. No es fácil saldar cuentas con algo que no se puede dar razón, que no sabes qué pasó. Y precisamente es lo que pasa con el acontecimiento, que difícilmente se puede dar razón de aquello que crea su propio lenguaje y que se fundamenta a sí mismo. Por eso eh, son tan abrumantes los acontecimientos, una obra de arte, una relación amorosa, un movimiento político auténtico. En este sentido, no estoy seguro si Foucault estaría de acuerdo con lo que, digo, perdón, no estoy seguro si Badiou estaría de acuerdo con lo que citabas de Foucault, porque para Badiou en este sentido de la filosofía, entonces, aunque trata de defenderla frente a los antifilósofos y contestar que sí, que nuestra obligación como filósofos es
crear conceptos de esas experiencias que nos parecen singulares, particulares, el filósofo, más que estar ensimismado en su propia historia, como suele pasar, como creo que desgraciadamente incluso es la postura dominante en toda la academia, somos trabajadores de escritorio, leyendo la historia de la filosofía, y para Badiou sería no, tenemos que estar al tanto de los acontecimientos, y entonces, más que saber filosofía, tendríamos que saber en la práctica de estos cuatro campos acontecimentales, ¿no? Entonces sería para Badiou, sería bueno que el filósofo esté al tanto de lo que está pasando en el arte contemporáneo, que, que, que sepa de lo que está sucediendo en la ciencia con los nuevos descubrimientos en nuestra época, y que sea un militante político y que sea un enamorado, un amante, y agregaría yo, compañeros filósofos, que se psicoanalicen. Mucha falta, mucha falta hace, porque precisamente el aceptar el reto del filósofo al antifilósofo es atravesar sus experiencias, pero formar conceptos que den cuenta de ellas. Es decir, aceptar el reto es decir, sí, antifilósofo, tienes razón, estás descubriendo una experiencia singular, particular, pero sí puedo dar cuenta de ella con conceptos nuevos que estoy creando. Entonces, en este sentido, para Badiou, los conceptos nuevos vienen de los acontecimientos, no de la historia de la filosofía. Sí, y ahorita que lo mencionas también, ahí me regreso justamente en la historia de la filosofía, no para hacer una historia de la filosofía, sino para tratar de retratar o ilustrar esto que mencionas y para verificar también si sigo la línea, porque en efecto es complicadísimo, súper complicado. Este, cuando inicia la filosofía, digamos, por poner un ejemplo, una escuela cínica, la posición de la filosofía hasta en la actualidad se ha visto envuelta por la cuestión del discurso, alejado justamente de esta experiencia singular de la que mencionabas. Entonces, si recordamos, por ejemplo, la escuela cínica o, por ejemplo, la escuela estoica, prácticamente eran las experiencias individuales, recordando un Diógenes el perro, ¿no? Él podía decirle a Alejandro Magno, quítate de aquí. Y con eso estaba haciendo una experiencia, justamente un acontecimiento, creo que hasta cierto punto vincular, y creo que aquí es donde me remito a Lacan, creo que es ahí donde toma el punto nodal para nombrar la cuestión de la antifilosofía con respecto a la utilidad del psicoanálisis. No dejar pasar esta experiencia de lo singular que se tenía en la filosofía y que se ha perdido, que la antifilosofía como tal sería un modo de recuperar esa experiencia singular para posteriormente entonces dar palabra, que es lo que pues se ve justamente en el dispositivo analítico cuando esa persona, decías hace rato en tu viñeta, ¿no? Dice, es que en estos 30 años no ha pasado nada. Bueno, ya está mencionando al decir no pasa nada, bueno, pues no se está negando, pero entonces, ¿cómo se articula eso? Entonces es la experiencia singular, no de una pareja nada más que ha tenido que romper después de 30 años. Pueden ser 3, 4, 10 parejas y la experiencia va a ser totalmente singular. Entonces, con respecto a esto, a mí me parece en lo poco que he llegado a adentrarme a Badiou, y digo poco porque realmente lo dijiste hace rato, es demasiado extenso, en, esta, en este orden de recuperar la enseñanza de Lacan. Por ejemplo, la matemática me parece fundamental, o sea, como primera posición de estructurar la filosofía, el matema, que dará también cuenta del campo lacaniano en tanto los matemas, ¿no? Para expresar una experiencia singular. Entonces, me parece que he ahí el tenor de la importancia de la antifilosofía en cuanto a recuperar esa experiencia singular, porque se ha visto la filosofía, y bueno, de esto sí damos cuenta nosotros como filósofos, lo enmarca Lacan, o sea, está bajo iba a decir el sustento, fíjate mi lapsus, ¿no? Bajo el riesgo del discurso del amo, ¿no? Es ahí donde me parece que la misma filosofía se cierra,
¿no? Por la parte del discurso del amo. ¿Qué piensas de eso, Doc? No te entendí, ¿tú crees que en el matema se da la singularidad? No. Yo me refiero que Badiou recupera esta parte de las Ah, sí. matemáticas y que da cuenta, bueno, del trabajo de los Ujú. matemas de Lacan. Más bien eso. Sí, exacto. Y de un modo muy lacaniano, porque el matema sería el, los lugares del lenguaje en donde este se puede transmitir integralmente, donde no hay malentendido. En todas las demás formas de comunicación y de lenguaje, no solo puede haber, siempre hay malentendidos, ¿no? Claro. Uno habla y quién sabe el otro que entiende, y al revés nos hablan y quién sabe que entendamos. En cambio en las matemáticas se da la transmisión íntegra. Entonces por eso creo que es donde hay menos singularidad. Incluso hasta me recuerda a Spinoza, porque es donde podemos entender más bien la necesidad, cómo estamos situados en la necesidad. Es muy buena pregunta, da para muchísimas reflexiones. Mm, Empiezo con el no pasa nada, porque el no pasa nada frente al conocimiento tiene que ver con la negación reaccionaria que llega hasta nuestros días. No pasó nada que, como te decía, hay que gastar mucha energía y esfuerzo por decirlo, porque donde se supone que no pasó nada es donde pasó todo. Es un poco, por ejemplo, con la revolución bolchevique, ¿no? Hoy en día es un lugar común que los tíos digan, no, no pasó nada, pero tan pasó todo que no se puede entender la situación política actual sin conceptualizarla como una reacción precisamente a esa revolución. Y el capitalismo neoliberal o tardío, como le llamamos, el capitalismo de las últimas décadas, en realidad es una recomposición frente al intento de revolución de los soviéticos. Mucho si no es que todo, de la política mexicana no se entendería sin la rebelión zapatista, etcétera, y ha sido como un acomodamiento del poder a ese sismo que causaron los zapatistas. Y es lo mismo que pasa en el diván con quien niega su amor. Es decir, dice, me equivoqué, estuve 30 años con el Toloache, no sé qué estaba pasando, pero toda su vida no se puede entender sin esa relación. O sea, su vida está en ese encuentro. Y en ese sentido, para Badiou, el vivir realmente, esto me parece muy rescatable para el psicoanálisis, es más bien asumir estos quiebres, asumir estas, estas dislocaciones, asumir estos momentos en que hubo cambio, Le dice la huella, ¿verdad? Me aunque se parece que le habla fracase, de la la huella. huella, exacto, y que el acontecimiento tiene efectos y que después, aunque no esté sucediendo, se está hablando acerca de él, ¿no? Que no se puede negar, vamos, incluso el sujeto que niega el acontecimiento está marcado por él, como sucede en psicoanálisis, ¿no? Si un paciente nos dice, no, yo odié a mi papá y nunca me dio nada, y es un burgués, y yo por eso me inscribí al Partido Comunista, y todo lo está tratando de ser contrario a su papá, pues que su papá ejerce mucho mayor influencia que incluso si dijera, no, pues sí es mi ejemplo, el otro caso, ¿no? Eso pasa con los acontecimientos, que incluso quien lo quiere negar eh, está permeado totalmente, atravesado por el propio acontecimiento. De acuerdo con Badiou, y lo dice explícitamente, y efectivamente es peligroso, la filosofía tiene que tomar el lugar del amo. Con sus bemoles hay que entenderlo bien. En francés, amo quiere decir maître, que es ambiguo para nosotros en español porque se puede traducir o por amo o por Maestro. maestro. Y si le ponemos maestro, como que se domestica lo que quiere decir Badiou, pero se entiende más porque los filósofos somos maestros. ¿Y de qué somos
maestros o amos los filósofos, según Badiou, de la corrupción de los jóvenes. Es decir, es el amo que muestra a las juventudes que el otro mundo es posible, que hay otras maneras de vivir, que hay diferentes formas de existir, más allá de las que nos muestra el sistema dominante. Y que hay incluso, yo lo añadiría como psicoanalista, que hay otras maneras de gozar, que las que el propio sistema nos enseña como un menú. Y entonces para Badiou el filósofo es una especie de amo anti-amo que que te anima a que salgas de esas opciones preestablecidas y te lances a crear otras. Entonces, es un amo en cierto sentido parecido al psicoanalista, que no deja que te traiciones a ti mismo, ¿no? Y así como cuando estamos en psicoanálisis y ya vino un lapsus o vino algo que preferiríamos no saber nada, que preferiríamos no enfrentar, y que entonces el psicoanalista es, no, véngase para acá, no se me haga, ¿qué extrae? ¿Qué consecuencias extrae de su propio dicho? Este, Algo así es el discurso del amo en Badiou, alguien que por un lado ya llevado a cabo esto de ser, como te decía, al enamorado amante, militante, esteta, científico, aunque sea a nivel amateur, y que por lo tanto es ante el discípulo a quien se dirigiría este amo maestro, el hazlo, es es fácil. Y en ese sentido, sí se trata del discurso del amo, pero su divisa no es represora, no es el no hagas, no es el tú debes, sino es el tú puedes. Puedes, puedes trascender la vida tal como se te ha presentado. Hay otras maneras de vivir. En donde sí creo que hay mucha tensión con Badiou, y valdría la pena estudiarlo más, es en la cuestión de la filosofía como forma de vida. Eh, Como tú bien mencionabas, pero ya no me acuerdo si off the record o on the record, a Pierre Hadot, que maneja esta idea de la filosofía como forma de vida, y que efectivamente rescata sobre todo a los filósofos helenistas, no solamente cínicos, estoicos, sino en realidad prácticamente todas las escuelas. Si se me apura, por ahí el cristianismo en los primeros siglos estaba insertando también como una opción, en ese entonces una opción entre, entre tantas escuelas, pero para Badiou no hay experiencias filosóficas. Hay precisamente solo experiencias artísticas, amorosas, científicas y políticas. Y entonces la filosofía queda como una especie de segundo momento. En esto sí es muy hegeliano la filosofía que alza su vuelo, como el búho de Minerva, una vez que pasaron los acontecimientos. Entonces sí, fabricamos conceptos que hacen composibles, dice que componen y hacen posible los diferentes acontecimientos de la época. Es una especie de guardián del presente, dice Badiou, pero porque atravesó las otras experiencias, no porque haya experiencias filosóficas. Entonces, sí, no parece que exista eso en él, que es problemático, porque yo sí estoy de acuerdo con Foucault que el psicoanálisis, si bien es una ruptura de esta tradición de las prácticas de sí, de las prácticas espirituales que se remontan en el tiempo a este tipo de filosofías, una ruptura sí, pero que se inserta el psicoanálisis en esta práctica y es un punto ciego, creo, para la filosofía de Badiou, incluso con su bolchevismo, maoísmo, que hasta la fecha sigue defendiendo, y es una persona grande, pero todavía vida. Es muy probable que esto de las prácticas de sí le pareciera
muy reaccionario quizás por lo egoísta, porque él considera que las experiencias tienen por marca el que abollan, le hacen un agujero también al ego. Y yo creo que también las buenas prácticas espirituales le hacen un agujero al ego, pero como se han presentado hoy en día, quién sabe, ¿no? A veces parece muy mucho reforzamiento. Y en el caso de Foucault, no no en su conceptualización, en sus libros, en sus cursos, sino como tomaba las prácticas de sí, a veces parece, ¿no? Esta idea de que, ay, tomé un mes de budismo zen y otro me fui a tomar LSD al desierto de Arizona, etcétera, y como que parece que está probando prácticas, ¿no? Como que no, no le entra bien a una, y quizás va Dios por ahí que le tiene ciertas reservas con esta idea. Yo no, yo creo que hay que rescatarla, que también permite que la filosofía no se quede solamente de escritorio, cerrada en la universidad, sino que tenga una utilidad. Híjole, es que de todo surge tantas cosas, pero bueno, no, para no perder el hilo justamente de la antifilosofía, estaba ahorita recordando, ¿no? Este texto de Badiou, algo que me sorprende del pequeño panteón portátil, donde busca hacer honor a varios pensadores franceses con los que pues fueron maestros de él, fueron del tiempo, y justamente el primer pensador, ¿no? Que digamos justamente no es filósofo, empieza con Jacques Lacan, ¿no? Y si uno, bueno, no sé si, me imagino que tú has leído el texto, tú lo tienes, un libro chiquito al final de cuentas, y de repente, bueno, Sartre sí es muy abundante, pero de Lacan, siendo el primero, es muy sintético. Pero me llama mucho la atención, lo tengo aquí a la mano, voy a leer así una línea que me parece que de alguna manera no lo menciona aquí como antifilósofo, pero que sí propone, bueno, que más ilustra un poco lo que decías, ¿no? Él dice, además del contenido de sus enseñanzas, había en él, es decir, en Lacan, una ética del pensamiento que hoy resulta completamente inusual. No sé si es mi propio imaginario, pero ahí me cuestionaré un poquito. Justamente lo que buscamos es no, con la antifilosofía, no conceptualizar. Desde luego, en la clínica, pues lo que menos debe abundar son conceptos, o sea, eso sobra, es innecesario, pero no queriendo englobar, porque aquí Badiou dice una ética, ¿no? Del pensamiento, pensar un poquito si a reserva de la antifilosofía, como una práctica ética justamente en el análisis. No sé qué figuración te da esto. Si mal no recuerdo, se trata de un pequeño texto que leyó en las exequias de Lacan. Entonces, por eso es pequeño y por eso se trata de un texto eh, plenamente elogioso, ¿no? Que, pues, al estar rendiendo homenaje a la persona, no te vas a poner a criticarlo como hace en otras ocasiones. Mm, Aquí ya surge algo importante con respecto a la reflexión de Badiou hacia el psicoanálisis, que es un externo, con todo lo que esto implica. Es decir, es alguien que no es analista, pero que tampoco fue nunca analizante. Entonces, se puede aprender de Badiou, pero yo sí tomo mucho con pinzas las teorías sobre el psicoanálisis de quien no ha pasado por él. Ah, Y en ese sentido, Badiou siempre ha... Él piensa sobre todo, aunque tiene los otros campos de verdad, como que piensa siempre como filósofo sobre todo y como militante político. Y aunque es un gran lector y tiene buenas reflexiones sobre Lacan, sí creo que nunca ha pensado como psicoanalista. Y en este sentido yo no creo que Lacan, aunque nunca había reparado bien esa frase, sí lo había leído, pero bueno, nunca me detuve.
no creo que se trate de una ética del pensamiento, sino más bien una ética del psicoanálisis. Eh, una ética del psicoanálisis que en otro lugar la plantea muy bien en el libro de condiciones. Espero lo encuentre rápido. Es, mm, ay, no, no lo voy a encontrar, pensé que lo había subrayado, que tiene que ver con la ética del deseo, de no renunciar al propio deseo y de ser fiel al propio discurso, ¿no? A lo que implica nuestro discurso y poder incidir en él, cambiarnos de lugar. Y en este sentido, nunca se trata de una práctica filosófica. Y por no ser analista y no ser, a pesar de que es de los mejores filósofos, de las mejores lecturas filosóficas de Lacan, no deja de ser eso, una lectura filosófica que pierde de vista mucho lo práctico. Y como decías, en Lacan se nota mucho que no es filósofo porque él solamente está enseñando, no enseñando psicoanálisis y toda la enseñanza es provisional. Y en Badiou, como en casi todos los grandes filósofos, sí hay esta idea de llegar al absoluto, a proposiciones extremas que tienen pretensión de ser universales. Por ejemplo, la tesis que además dice Badiou que le tenemos que tener fe, que no se puede probar. La tesis de ontología son las matemáticas. Pues, los filósofos sacamos a cada rato, o sacan los grandes, proposiciones de este tipo, ¿no? Muy universales, muy explican el pasado, el presente, el futuro y todas las civilizaciones, también las que existieron, existen y las que van a existir. Y creo que los psicoanalistas en ese sentido somos mucho más modestos, ¿no? Difícilmente vamos a poder establecer este tipo de proposiciones. Quizás las proposiciones metapsicológicas de Freud sean más o menos equivalentes, que ahí sí el propio Freud trata de, cuando habla, por ejemplo, del concepto de pulsión, de inconsciente, decir esto sirve para todos los seres humanos, pero también con más reservas. Por eso el propio Freud tenía tantas reservas con su metapsicología, y en cambio para el filósofo, cuando llegas a este tipo de proposiciones, al contrario, ya es el eureka, ¿no? Ya es, terminé la tesis, ya examínenme, por favor, o terminé el libro, ya lo pueden publicar. Y en ese sentido sí creo que vamos por diferentes caminos. Pues hay una última cosa, ¿no? Y ahí me parece que Badiou está muy en contra, pero me interesa por esta parte que mencionabas ahorita, ¿no? De la pretensión de la cuestión de, por ejemplo, la verdad universal que sí se había considerado, pues ya desde bastantes siglos, no solamente en la actualidad, y que, por ejemplo, la posmodernidad tenía este discurso de decir, bueno, ya no van a haber utopías, se acabaron las ideologías, y bueno, al final de cuentas, como que se buscaban, ¿no? Estos universales como discursos acabados, ¿no? Cosa que, bueno, el análisis justo es algo contrario a ello. Y sí hay algo que se ha señalado en la posición de los antifilósofos, por ejemplo, en un Nietzsche que se le dice, bueno, vaticina, ¿no? La figura también en Kierkegaard un poco del profeta, y me parece que Badiou está muy en contra, ¿no? Porque también estas pretensiones de universalidad pues dan cuenta como si alguien intentara ser el profeta, cuando el mismo Badiou señala que ni en Zaratustra, que sí habla de un profeta, como la cuestión en el texto de Ecce Homo, en ningún momento Nietzsche está tratando de hacer profecías, ¿no? Entonces el psicoanálisis está en ese otro orden, iba a decir discurso, ya casi me equivoco, está en ese otro orden de no
sino está a la espera de lo que venga. Me parece que ahí es la recurrencia de la antifilosofía, ¿no? Dentro de una clínica analítica. No se puede desde un discurso psicológico, amo, decir, a ti te va a pasar a ti si sigues la secuencia, igual matemática A más B es igual a C. Bueno, no se puede, justamente, ¿no? Entonces, tú en alguna entrevista, lo recuerdo porque es una entrevista que también subí en la página bueno, la buscamos y se vuelve a subir. Alguien, la entrevistadora fue estas de Canal 22, tocaba la entrevista a propósito de una era post-COVID y se ha dado este discurso de decir esto es lo que va a pasar y tú decías, nosotros no podemos profetizar qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues nada más para concluir era eso, bueno, ¿cuál es la visión desde el profeta, ¿no? ¿No? ¿Cuál sería eso? Bueno, ¿cómo lo piensas tú, la visión del profeta? No, no recaí en que hablando de Nietzsche, para yo utilizar esta palabra de profeta, no digo que no la use nada, no recaí, pues posiblemente se me fue y es interesante, pero lo que sí estoy seguro que me acuerdo que Badiou es muy injusto con Nietzsche es que basa mucho su interpretación en el último Nietzsche ya muy delirante, en el de las citas de yo voy a partir la historia en dos. Soy Nietzsche y estoy muy cañón y hay un antes y un después de Nietzsche, como también el anticristo, ¿no? Si contamos la historia a partir del acontecimiento del cristianismo, pues ¿por qué no cuando cayó? Por ejemplo, a partir de ahora, ¿no? Entonces, Nietzsche le parece a Badiou, por un lado, un megalómano que, que considera que además está obstruyendo, obstaculizando la decisión política, porque como buen marxista de los radicales está viendo que esta postura de mucha individualidad no permite el entregarse a la militancia como el maoísta que es Badiou desearía. Y entonces con esto me parece que es un mono de paja un poco chafa de Nietzsche. Incluso dicen, ya ven, quería partir la historia del mundo, nunca lo logra, el que realmente lo logró fue San Pablo. Entonces, en realidad Nietzsche es un resentido de San Pablo, porque San Pablo logra lo que él no, y entonces hasta como que le devuelve los argumentos. Nietzsche, que es un pensador tan fuerte contra el resentimiento, como que se lo regresa. Si tomamos los pasajes aislados, sobre todo estas cartas ya más de locura, parece que tiene razón, pero creo que deja de lado a un Nietzsche más hermeneuta, más precisamente de la sospecha, de que se desenmascara lo que hay de interpretación O filólogo. en todos los hechos. El filólogo, exacto, que al final la hermenéutica precisamente tiene que ver mucho Claro. con la filología, y descarta ese Nietzsche tan interesante, por lo que me parece que es una lectura muy parcial. Mm, Conforme al profetismo, Badiou no da lugar a ello. Como te decía, para Badiou el filósofo se tiene que subir al carro de los acontecimientos, de las novedades, ¿no? Y entonces, ni siquiera el filósofo tendría, pues, lo ve como mal Badiou, que, que el filósofo quisiera dirigir o algo, nada más subirse al carro. En, ya en lo más personal, yo sí creo que el filósofo eh, tiene que someter a crítica su presente y que sí tiene que ver los rasgos que están apareciendo y que se pueden y que tienen tendencia a exacerbarse, ¿no? Y que si te equivocas, pues mejor, pero al menos lo señalaste. Por ejemplo, un texto Claro. que es muy de actualidad ahora, el de Giorgio Agamben, de en qué punto estamos hablando de la pandemia, que es muy exagerado. Dice, ah, vean, ya nos quitaron los rostros, las calles, las universidades, todas las técnicas de control que vienen por la pandemia, etcétera. Uno lo podría leer
exagerado, precisamente decía, pues no sabemos, llevan unos meses, quién sabe, etcétera. Pero leyéndolo en clave profética es, bueno, estoy exagerando lo que está pasando, en el análisis, lo que está pasando, para que no pase. Y si nos equivocamos y en el año que entra tenemos otra plática en agosto del 21 y es, ya ves, exagerados y ya volvimos otra vez a las universidades, ya no tenemos tapabocas y tú estabas señalando muy catastrófico, es, pues no, pues qué bueno que no pasó, pero lo advertía. Y en este sentido sí creo que es también una función del intelectual y también una función de no estarse de no estarse acoplando a lo que sucede e incluso también haciendo una mini crítica a Badiou, que el acontecimiento puede venir de cualquier lado. O sea, que un acontecimiento puede ser tan novedoso, tan sorpresivo, tan inopinado, que no necesariamente podemos saber por dónde viene. Es decir, como Badiou que siempre está tan seguro que viene o del arte o del amor o de la ciencia o de la política. Político. Y no, pues si ese acontecimiento puede venir, quién sabe de dónde. Es más, entre más acontecimiento es, entre más surja de donde no sabemos. Y en ese sentido, hasta permite evitar el conformismo, porque es sorprendente la postura de Badiou frente a la COVID, que es no, pues, no checa en ninguno de mis 4 campos acontecimentales, entonces no pasa nada, es algo que se lo dejamos a los médicos, se lo dejamos a los expertos, y no, precisamente creo que la filosofía es que todos pensamos y que todos podemos ser expertos y que no se le deja nada a ninguna minoría, que más bien todo tendría que estar sometido al diálogo y a la crítica. Pues perfecto. En definitiva es demasiado abierto el tema. Ya existía el riesgo desde que se propuso el tema, pero bueno, no podemos abrirnos más en tiempo. De ahí hubiera sido, por ejemplo, buenísimo hay otro antifilósofo que no mencionábamos, a Wittgenstein, o hacer un retorno, por ejemplo, a Spinoza también, ¿no? Definitivamente, pues sí, por ahí también se asoma este amor de Badiou por Platón, el maestro, que le dice mi maestro Platón, y bueno, pues no lo dejo como carente, sino como abierto, como un acontecimiento. Yo me llevo más articulaciones para seguir trabajando este tema, para seguir favoreciendo también mi recorrido. Se presenta esto como un acontecimiento y espero pues también para los que lo vean, también de esas herramientas que surjan nuevas cuestiones. Y bueno, pues dejamos pendiente, reitero, sí me interesa dejarlo claro en el video. Pues también está esta oportunidad de tu texto, ¿no? Que también a propósito de Althusser, pues hay figura, ¿no? Tú has trabajado mucho, mucho el capitalismo, eres marxismo, ¿no? Entonces, pues lo vamos a dejar pendiente para que se restablezca muy bien la oportunidad, nos dé bien a organizarnos, pero queda pendiente. Entonces, pues doctor, Pues el nuevamente, punto es provisional, ¿no? Como es en todo pensamiento, eh, habrá más pláticas, más charlas. definitivamente, me volví a sentir como alumno, me siento muy a gusto, muy contento, gracias por disipar algunas también dudas, interjecciones que yo tenía y pues mucho éxito tanto en tu trabajo filosófico como analista también en tu práctica analítica. Bueno, te deseo mucho, mucho gusto. Si alguien también está interesado, bueno, necesitan el contacto, requieren o buscarían atención psicoanalítica con el doctor Abud, bueno, pues con su servidor, con todo gusto, pues pasamos el dato, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Oliver. Un placer, como siempre. Pues un abrazo, Doc. Igualmente.